¿Y si te dijera que cuando Jesús dijo, el obrero es digno de su salario, no se refería a un sueldo físico? La mayoría interpreta esta frase como que el que predica debe cobrar o el que ministra merece un pago económico, un pago remunerado, ya sea transferencia o en efectivo, da igual. Pero esta confusión nace de las tradiciones helenistas y de una teología que se ha desconectado completamente de las palabras del Jesús histórico, de Yeshua, de sus raíces judías, de sus raíces hebreas. El problema es que muchos creyentes, muchos cristianos, casi la mayoría, al ver que el Nuevo Testamento fue preservado en griego, suponen también que debería interpretarse desde la cosmovisión griega. Así llegamos, domingo tras domingo se predica conceptos filosóficos que eliminan todo trasfondo judío de la época, todo concepto hebreo original de las palabras del Mesías. Si eres de las personas que realmente quiere comprender qué realmente dijo el Jesús judío, Yeshua, desde la perspectiva judía del segundo templo, te invito a que te suscribas. Esto no es religión, esto es investigación. Así que empezamos. Desde lo oculto a la verdad revelada. El cuervo de Noac no es doctrina, es investigación bíblica. Para entender esta frase, el obrero es digno de su salario, no podemos aislarla como si fuera una enseñanza sobre sueldo o contratos ministeriales. Tenemos que sumergirnos en el contexto original, profundo, tanto el hebreo, el arameo y especialmente lo espiritual. En Lucas 10, Yeshua envía 70 discípulos de dos en dos. Les instruye, les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y decid, la paz esté con ustedes, la paz esté en casa. Desde una lectura superficial suena como una recomendación logística, pero desde la Torá del Mesías, es decir, desde el código, es un código lo que está diciendo realmente Yeshua aquí. Estos tres objetos representan mucho más. La bolsa eh, tiene un simbolismo del apego al sustento, a lo material. La alforja desde el deseo de la seguridad y la previsión. Y el calzado del dominio del ego sobre esta tierra. Ese es un concepto que hasta el día de hoy el judaísmo moderno lo mantiene. Así es como lo interpretaban en esa época, en el judaísmo del primer tiempo y muchísimo tiempo atrás. Pero hay algo más. Al pedirles que no lleven estos tres objetos, Yeshua los estaba liberando de esas cargas humanas. ¿Quién nos de dónde vienen? ¿Quién dio estas cargas humanas? Ya vamos a ver. Y esto impide que el alma confíe plenamente en Adonai. Y aquí se revela una conexión más profunda. Esta orden es un eco directo de número 11, cuando Moshe carga con el peso de juzgar al pueblo. Y Dios le dice, reúne a 70 ancianos. Esto encontramos en números 11, 16, 17. Aquellos 70 fueron establecidos para ayudar a Moshe a, que, a gobernar y a juzgar. Entonces ya tenemos, miren qué significa lo que es la carga. Sin embargo, los 70 de Yeshua no llevaban la carga representa juicio. Ellos no llevaban el juicio, no llevaban carga, al contrario, llevaban misericordia. Y este es un midrash viviente. Mientras los 70 antiguos eran instrumentos del juicio, los 70 del Mesías traen compasión, perdón y restauración. Qué impresionante, ¿qué les parece? Hasta ahí. Te dan dolores las traducciones al español, no eres el único. Muchas veces las versiones modernas no captan el verdadero sentido de los textos bíblicos, pero hay una solución. Te recomiendo la Torah bilingüe armonizada hebreo-español. Con este material vas a poder estudiar la escritura en su idioma original y al mismo tiempo aprender hebreo bíblico de manera clara y progresiva.
porque en la Torá está el origen de las palabras, su raíz, su significado profundo. Y sin eso es muy fácil malinterpretar las enseñanzas de Yeshua, como se lo ha hecho durante mucho tiempo. Recuerda, él fue un rabino del primer siglo que enseñaba la Torá, no enseñaba filosofía griega, no enseñaba eh, doctrina romana, no enseñaba cristianismo. Si queremos entender con fidelidad, necesitamos herramientas que nos devuelvan al contexto hebreo. Este material está enfocado tanto en principiantes que no saben por dónde empezar, no saben nada de hebreo, como quienes ya tienen el conocimiento y desean profundizar, repasar o reforzar. Así que si estás listo para dejar atrás la confusión doctrinal y volver a la raíz, que es la Torah, te dejo el enlace en la descripción para que lo adquieras y comience del cambio del sistema romano a la mentalidad hebrea del Mesías. Estos 70 ya no cargaban las cargas de Moshe, porque ha llegado alguien mayor que Moshe, Yeshua el Mesías. Él no viene a condenar, sino a salvar. Juan 3:17. Mas aún los discípulos debían declarar al entrar a la casa. La expresión es Shalom Aleichem, que es una bendición profunda, que no solo desea paz, sino plenitud, restauración, integridad espiritual. Es decir, el reino de los cielos está aquí, pero atención con esto. Ese reino de los cielos que lo hemos aprendido en las religiones, en hebreo traducido es Malchut Hashamayim, no se refiere a un cielo como las nubes, como nos enseñaron, no es de ese cielo es en realidad el emisado, el que vemos en las películas, donde está Pedro incluso con las llaves, ¿ya? Y que el cristianismo lo ha adoptado y ¿qué es lo que cree? Piensa que cuando muera va a ir al cielo, va a estar sobre las nubes, pues no se refiere a eso. En el pensamiento hebreo, los cielos se refiere al dominio espiritual de Adonai que opera aquí en la tierra. Por eso Yeshua dijo, eh, el reino de Adonai nos vendrá con advertencia visible. Esto, miren qué impresionante, porque el reino de Dios, el reino de Adonai, está entre vosotros. La palabra, la expresión es en dentro de ti. Busca dentro de ti el reino de Dios. Y esto lo encontramos en Lucas 17, del 20 al 21. En hebreo esta expresión es Malchut Elohim Betothem. El gobierno divino está dentro de ustedes. Así que los 70 discípulos de Yeshua representan la restauración del liderazgo de Israel, un liderazgo que ya no buscaba el poder como el Sanedrín, que estaba totalmente corrupto en ese tiempo, eh, el mismo que la nación eh, apareció por el consejo de Yitro Moshe. Esto lo encontramos en Éxodo 18, 21, 22. Y que más tarde buscaría, imagínense el Sanedrín, matar al Mesías. Esto lo encontramos en Mateo 26, 59. Sino esto habla de realmente, como les digo, de un liderazgo espiritual, que es la era mesiánica. Y este reino, este Malhut, ya es un liderazgo humilde, compasivo, alineado con la Torá. El mensaje no es vayan al cielo, sino que el cielo ha descendido con ustedes. Es decir, es un gobierno realmente. Es tiempo de regresar a la Torá, pero no a la letra que mata, sino al espíritu que vivifica. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 3:6. Por eso el salario que menciona Yeshua no tiene nada que ver con dinero o retribución terrenal. Es la porción sagrada que corresponde a quien sirve en fidelidad, como los Kohanim, mal traducidos sacerdotes, que vivían del altar
no por contrato, sino por pacto. En Lucas 17, la frase original en el hebreo dice, axios estinjo ergates tou mistou autou, es decir, el obrero es digno de su mistos, ¿ya? La palabra clave aquí es mistos. En el pensamiento griego, mistos puede referirse a una paga o una retribución. Y lamentablemente esa idea se trasladó tal cual a la mentalidad cristiana occidental. Se asumió que este es el mensaje que predicaba Yeshua. Tienes que cobrar por lo que haces y por lo que tú dices. Algo que espero que hasta ahora lo vayas entendiendo, el mensaje, vayas entendiendo esta investigación y reconozcas que realmente eso no lo dijo. Pero esa interpretación tradicional que hay de domingo a domingo rompe completamente el trasfondo hebreo en el que Yeshua hablaba. En la cosmovisión hebrea no se concibe que alguien cobre por hacer abodá. La palabra abodá es servicio. Ese debería realmente, si Yeshua lo dijo en hebreo, esta es la palabra que utilizó en vez de salario. Utilizó la palabra en hebreo abodá, es decir, un servicio sagrado en el templo. Los Kohamín, es decir, mal traducido, los sacerdotes, no cobraban salario. No había contratos, no había tarifas ministeriales. Y esta porción venía de los santos, del apartado por pacto. Eran sostenidos por el altar. Y esto lo encuentras en número 18, del 8 al 10. En el contexto, el mistos que se menciona Yeshua es la recompensa espiritual reservada para quien sirve fielmente al reino. Es lo que le corresponde a quien vive alineado con la voluntad divina. No es dinero, sino una porción celestial, invisible, pero obviamente real, que fluye desde la obediencia a la Torá, a sus estatutos. Por eso mismo, en Mateo 6, del 1 al 6, Yeshua advierte que si haces tus obras para ser visto por los hombres, ya has recibido tu recompensa, has recibido tus mistos, ¿ya? Es la misma palabra que encontramos en Lucas, encontramos en Mateo. Es decir, si buscas reconocimiento humano, ese será tu pago, pero perderás la recompensa verdadera del Malhud, del reino. Entonces, ¿qué significa realmente que el obrero es digno de sus mistos? Significa que Adonai ha apartado algo especial para aquellos que sirven en espíritu y en verdad. No se trata de contratos ni de tarifas por predicar, se trata de fidelidad, de caminar con propósito en el reino. Esta recompensa puede manifestarse de muchas formas. Una puede ser la dirección espiritual, la provisión divina, honrar, paz interior, fruto en el ministerio, en todo lo que tú hagas, y por supuesto, la herencia eterna. Es más, en Hebreos 11:6 lo confirma con claridad al decir que Adonai es galardonador en los que le buscan. No dice Dios paga sueldos, Dios hace transferencias, Dios hace contratos ministeriales. No dice eso, sino que Él recompensa. Y en la tradición hebrea, en la tradición del judaísmo del primer siglo, esa recompensa siempre es espiritual, pero viene del fruto del pacto y no del comercio. Para poder entender lo que Yeshua quiso decir, vamos a arreglar un poquito la traducción. En vez de sueldo, vamos a poner la palabra recompensa, ya que vamos a profundizar un poquito más. El obrero es digno de su recompensa.
para entender esto, tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que volver a las sendas antiguas, es decir, al modelo original. Y esto está en la Torá. Esa es la senda antigua. El servicio levítico en la Torá, los Kohanim, mal traducido como sacerdotes, y los levitas eran apartados exclusivamente para el servicio espiritual en el Mishkan. El Mishkan es mal traducido una vez más como tabernáculo. Y luego en el templo, pero algo crucial, no recibían un salario, no trabajaban por paga, no tenían herencia física en la tierra. Su sustento no venía del pueblo, sino del altar. Dios lo estableció claramente en Números 18, del 8 al 9. He aquí yo te he dado la custodia de mis ofrendas. Toda cosa consagrada de los hijos de Israel te he dado por porción y por derecho perpetuo. Y esta palabra perpetua pues no les gusta a muchos de las religiones. Y más adelante en el verso 20, no tendrás heredad en su tierra, ni ellos tendrán parte, porque yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de Israel. Esto es fundamental. El sacerdocio no vivía del sistema económico del pueblo, sino del pacto. Su porción era Adonai mismo. Vivían de lo que el Eterno les había apartado como santo. No trabajaban por una retribución humana, sino que confiaban en que lo consagrado sería suficiente. Por eso, cuando Pablo retoma la enseñanza en Corintios 9, del 13 al 14, no está hablando de un sueldo pastoral, de un sueldo ministerial, como algunos interpretan hoy en día. ¿Qué es lo que él dice? Ahora vas a entender lo que realmente dice Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó Adonai que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Tremendo, ¿no? Pablo está diciendo que en el principio sigue siendo el mismo, no cambia, no varía. Vivir de lo apartado, no de lo comercial. No sugiere cobrar por prédicas, sino ser sostenido de la provisión sagrada del reino, por la generosidad voluntaria del pueblo, no por contratos ni tarifas. Esto nos muestra que el salario que menciona Yeshua en Lucas 10 no puede ser un sueldo secular, es la herencia del servicio consagrado, del servicio santo, así como los levitas no tenían heredad, pero poseían la porción más alta, más elevada, la intimidad con el Eterno. Así también los que sirven hoy desde el espíritu de la Torah son sustentados no por un sistema humano, sino por un pacto eterno con Adonai. En otras palabras más claras, el reino no se mercadea, el servicio no se vende, el altar no se alquila. Y esto es una denuncia implícita en el sistema religioso corrompido de la época de Yeshua, cuyo liderazgo, incluido el Sanedrín, se había convertido en un templo, en un negocio prácticamente. Por eso él los confrontaba con fuerza y encontramos esto en Mateo 21:13. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El contraste no puede ser más claro. El verdadero siervo vive del altar, no de las monedas de Judas. Uno de los errores más comunes en la interpretación moderna de las escrituras es confundir la honra espiritual con la retribución económica. En muchas congregaciones actuales se enseñan que el
que predica se debe cobrar y se justifican usando textos, el obrero es digno de su salario. Pero estas lecturas reflejan una mentalidad romana, no hebrea, siento mucho. Confunden servicio con empleo, confunden altar con empresa. En el mundo hebreo, el servicio espiritual de servir es la palabra abodá. No se aparta, se honra. Y la honra no es una tarifa, es una respuesta voluntaria, nacida del reconocimiento del propósito divino en la vida del otro. Cuando alguien trae la palabra del cielo, que muy difícil ustedes ven por las malas traducciones que están, cuando ministran desde la comprensión, desde la verdad del concepto histórico, el pueblo debe responder con gratitud, apoyo, hospitalidad y con porciones consagradas. Así se sostenían los profetas, los levitas y los discípulos del reino, los discípulos del Mesías Yeshua. El contraste, la contradicción religiosa establece tarifas, establece contratos, jerarquías salariales. Por esa razón ustedes ven que el pastor, después del pastor viene la esposa o vienen los hijos. Y prácticamente es un modelo empresarial, no tiene nada que ver con lo que hacía Yeshua y con lo que está establecido en la Torah. Al utilizar estas traducciones, el obrero es digno de su salario, el predicador se convierte en empleado, el púlpito en escenario, el altar en una plataforma. Eso no solo eh, desvincula el llamado, sino que irrumpe el flujo espiritual del verdadero mensaje del reino, porque ya no se ministra por amor, sino por obligación. Yeshua lo advirtió claramente en Mateo 10:8. De gracia recibiste, dar de gracias. Pero ojo, no significa que el siervo del reino deba vivir en escasez. No, no se trata de promover pobreza, sino de alinear la provisión con el modelo que dejó Adonai en la Torá y que practicaba y que enseñó también Yeshua y también Pablo. Cómo se vivía antes, cómo vivían los coamín, los traducidos sacerdotes. Pero, ¿por qué no cobraban? Sino porque Dios mismo se encargaba de su porción a través del altar y de la obediencia de su pueblo. Y esto Pablo lo reafirma en Primera de Timoteos 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honra, especialmente los que trabajan en prédica y enseñar. Aquí la palabra honrar no es sueldo, es timé, que significa valor, estima, reconocimiento, pero pues se puede incluir sustento, claro, pero siempre desde un lugar de gratitud espiritual, no de una transacción profesional. La diferencia es sutil, pero profunda. Onda espiritual nace de tu corazón, del corazón del pueblo, en respuesta al servicio consagrado. Contratación religiosa impone una logística laboral que termina sofocando lo que el espíritu quiere hacer. Cuando Yeshua dijo el obrero es digno de su recompensa, no estaba autorizando un sistema clerical asalariado, estaba declarando un principio eterno que ya estaba en la Torá. Adonai sostiene a los suyos y su pueblo los honra, no porque deben, sino porque entienden lo que reciben. Uno de los más grandes problemas de estas organizaciones cristianas modernas es que interpretan a Yeshua y lo presentan desde categorías greco-romanas y no desde su judaísmo.
Se olvidan que él fue un rabino judío y que enseñó la Torá. Y su mentalidad no era parte de la filosofía helenista, sino del reino de Dios, en hebreo el Malhut HaShamayim. Después del segundo siglo, con el auge del cristianismo romano, se produjo un proceso progresivo de desvinculización de su verdadero mensaje. Se tradujeron a las escrituras al griego, luego al latín, y con ello se importaron conceptos ajenos a la cosmovisión hebrea, entre ellos lo que acabamos de ver, un sueldo, el clero asalariado, la idea de cargos eclesiásticos como profesión, la jerarquía ministerial que hoy lo vemos, y la comprensión pagana de cielo como destino final, es decir, te vas a un lugar sobre las nubes a vivir con Dios y no realmente el mensaje real, que es decir, viene un gobierno espiritual. Eso tienes que buscarlo en ti mismo, encontrarlo y manifestarlo en este mundo para perfeccionar la creación del Eterno. En el pensamiento hebreo, servir a Dios no es una carrera, es una consagración. No hay títulos ni rangos humanos. El que sirve lo hace por obediencia, no por promoción. La paga no es económica, sino espiritual. Pero el mundo greco-romano tradujo mixtos como salario y deformó la enseñanza en algo que jamás estuvo en boca del Mesías. Incluso la idea del reino de los cielos fue mal interpretada. Yeshua nunca habló de ir a vivir en las nubes con Dios. Lo que él dijo, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. El pensamiento hebreo, servir a Dios no es una carrera, es una consagración. No hay títulos ni rangos humanos. El que sirve lo hace por obediencia, no por compromiso. La paga no es económica, sino espiritual. Pero el mundo greco-romano tradujo mistos como salario y deformó la enseñanza de Yeshua en algo que él jamás dijo ni salió de su boca. Incluso la idea del reino de los cielos fue malinterpretada. Yeshua nunca habló de vivir en las nubes con Dios. Lo que dijo fue, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Y en hebreo, eso es el Malhut Hashamaim, el gobierno celestial manifestado aquí en lo terrenal, no un escape post-morte o un rapto como algunos creen que existe. Volver al pensamiento hebreo no es una moda, es una necesidad urgente, porque si seguimos leyendo estas traducciones desde esta óptica cristiana y sus categorías romanas, terminamos proclamando un evangelio que Yeshua jamás enseñó. Por eso, cuando él envió a los 70 en Lucas 10, dice, no lleven bolsas, ni alforjas, ni sandalias. Esto no era una instrucción del pobre, sino una señal profética. Ellos no irían como jueces, como en los tiempos de Moisés o como lo hacía el Sanedrín, sino como portadores de misericordia, restaurando lo que el Sanedrín había distorsionado. Yeshua está reformando, no fundando una religión nueva, está regresando a la raíz. ¿Cuál es esa raíz? La Torá. Está regresando a la intención original de la Torá. Y por eso la recompensa del obrero no es dinero, sino una participación de este reino restaurado. Ahora, después de entender el concepto hebreo, el trasfondo levítico, la diferencia entre honra y sueldo y la distorsión romana que llegó con las traducciones hasta el día de hoy y la instalación de un evangelio distorsionado, podemos volver
con nuevos ojos a las palabras de Yeshua. El obrero es digno de su recompensa. Lucas 17. Esta frase no es una justificación para cobrar por prédica, ni una base para poner de manera de negocio el ministerio o un ministerio. Es una afirmación espiritual, una declaración de honra divina. Quien sirve al reino con fidelidad merece participar de lo que es apartado, lo eterno, lo que proviene de lo alto. Yeshua estaba anunciando que el reino ya había irrumpido, que el Malhut Shamayim, es decir, el gobierno del cielo, ya estaba presente en medio del pueblo. Es decir, no hay que esperar ningún reino de los cielos. Realmente, cuando leemos estos textos, vemos que ellos ya vivían en el reino de los cielos, que como les digo es un hebraísmo, que es el Malhut Shamayim, es la manifestación interna de cada persona en el reino. Por eso envió a los 70, no con juicio, sino con shalom, con sanidad, con restauración, no con espada, sino con misericordia, no con contratos, sino con autoridad espiritual. Y así como los levitas vivían del altar, los enviados vivirían del propósito. Eso era su mistos, que en hebreo, como les digo, fue mal escrito como salario, una vida sostenida por la obediencia al pacto. Hoy, siglos después, el mensaje sigue viviente. No se trata de sueldos, ni estructuras, ni religiones. Se trata de volver a seguir como lo hizo Yeshua, con entrega, con pureza, con autoridad, que no se compra ni se vende. La recompensa del verdadero obrero no es oro ni gloria, no es fama, es fruto divino, no es un salario romano. Hoy siglos después, el mensaje sigue viviente. No se trata de sueldos, de estructuras, se trata de volver a servir como lo hizo Yeshua, con esa entrega, con esa pureza, con esa autoridad que no se compra ni se vende. La recompensa del verdadero hebreo no es oro, es gloria, no es fama, es fruto, no es salario romano, es herencia santa. Y como dijo Shaul, más conocido como Pablo, quien, eh, quien entendía perfectamente esto desde su filosofía, desde cómo él percibía la Torah y las enseñanzas, seguramente del Mesías, he peleado una buena batalla y me está guardado la corona de justicia, la cual me dará Adonai, el juez justo. Este está en 2 de Timoteos 4, del 7 al 8. Esa es la verdadera recompensa del obrero del reino, no dinero, no reconocimiento humano, sino participación de la gloria del Mesías en la plenitud del reino. Si has llegado hasta aquí sin enojarte y has podido poder comprender realmente que el mensaje de Yeshua va mucho más allá, que no se debe ver desde la perspectiva greco-romana, sino desde la Torah, te invito a que me sigas, también que puedas dejar en los comentarios lo que tú piensas. Obviamente, te recomiendo con todo el respeto, respeto tu religión, tu creencia. Mi propósito no es eliminar tu fe, mi propósito es abrir tu mente y que puedas realmente tener conexión desde el mensaje verdadero del Mesías. Así que te invito a que me sigas y muchas gracias por estar hasta el final. Shalom.